Buenas noches, nosotros vamos a hablar sobre el caso de la plataforma continental del mar que procedió en un fallo el 20 de febrero de 1969. La Corte falló por 11 votos contra 6. La controversia se había presentado en la Corte hace 2 años, en 1967, y se refería a la delimitación de la plataforma continental entre la República Federal de Alemania y Dinamarca. Por una parte, entre la República Federal de Alemania y los Países Bajos. Por la otra, las partes pidieron a la Corte que determinaran los principios y normas del derecho internacional aplicables y que seguidamente emprendería las delimitaciones sobre esta base. Es decir, había un problema entre Alemania y Países Bajos y otro entre Alemania y Dinamarca, en los cuales se discutía el territorio. La Corte rechazó la alegación de Dinamarca y los Países Bajos de que esas delimitaciones deberían haberse arreglado al principio de la equidistancia. Esto fue definido en el artículo número 6 de la Convención de Ginebra realizada en 1958. La República Federal de Alemania no había ratificado esta convención y no estaba legalmente obligada a cumplir las disposiciones del artículo 6. Es lo que la Corte dijo para justificar su fallo. Y segundo, el principio de la equidistancia no era una consecuencia necesaria del concepto general de los derechos sobre la plataforma continental, ni constituía una norma del derecho constitucional internacional. La Corte resolvió que las líneas de delimitación debían trazarse por acuerdo entre las partes y con arreglos a principios de equidad, e indicó ciertos factores que habían de tenerse en cuenta con ese fin. Correspondía luego a las partes negociar sobre la base de esos principios, como había accedido a hacer. Los hechos y las alegaciones de las partes. En los dos compromisos se había pedido a la Corte que declarara los principios y normas de derechos internacionales aplicables a las delimitaciones entre las partes de la zona de la plataforma continental del Mar del Norte, perteneciente a cada una de ellas, más allá de las fronteras parciales en la proximidad de la costa ya determinadas entre la República Federal de Alemania y los Países Bajos, por un acuerdo que se realizó el 1 de diciembre de 1964 y entre Alemania y Dinamarca por un acuerdo que se realizó el 9 de junio de 1965. No se pidió realmente a la Corte que delimitara las fronteras correspondientes, ya que las partes se obligaron en sus respectivos compromisos a efectuar sus delimitaciones mediante mutuo acuerdo. Se alegó en nombre de Dinamarca y los Países Bajos que la cuestión se regía por una norma jurídica obligatoria, que, reflejando los términos del artículo 6 de la Convención de Ginebra ya antes mencionado, esos países designaban como la norma de equidistancia y circunstancias especiales. Con arreglo a esta norma, a falta de acuerdo entre las partes para emplear otro método, todas las delimitaciones de la plataforma continental tenían que trazarse por medio de una línea de equidistancia, a menos que se reconociera la existencia de circunstancias especiales. Según Dinamarca y los Países Bajos, la configuración de la costa alemana del Mar del Norte no se constituía por sí misma, para ninguna de las dos líneas de delimitación de que se trataba una circunstancia especial. La República Federal, por su parte, había alegado que la norma apropiada, al menos en circunstancias tales como la del Mar del Norte, era la que coincidía con cada uno de los estados interesados, una parte justa y equitativa de la plataforma continental existente, en proporción a la longitud de su costa marítima. Alegaba también que, en un mar configurado como el Mar del Norte, cada uno de los estados interesados tenía derecho a una zona de la plataforma continental, que se extendiera hasta el punto central de ese mar, o al menos hasta su línea mediana. Como alternativa, la República Federal alegaba que, aunque
se decidiera que era aplicable el método de la equidistancia, la configuración de la costa alemana del Mar del Norte constituía una circunstancia especial, que justificaba el abandono de este método de limitación particular que solicitaban las otras partes. El principio de equidistancia no es inherente a la doctrina básica de la plataforma continental. Dinamarca y los Países Bajos habían mantenido que la República Federal estaba obligada a aceptar la delimitación sobre la base de la equidistancia, porque por el uso de este método era una regla del derecho internacional general o consuetudinario que obligaba automáticamente a la República Federal. Los derechos de cada estado ribereño con relación a su plataforma continental se basaban en su soberanía sobre el dominio terrestre, cuya prolongación natural bajo el mar era la plataforma. La Corte en este caso aceptó que los derechos del estado ribereño existían, que eran ipso facto y ab initio. Dinamarca y los Países Bajos decían que la piedra de toque de la pertenencia debía ser la proximidad. Se consideraría que pertenecía a un estado ribereño determinando todas las partes de la plataforma que estuvieran más próximas a él que a cualquier punto de la costa de otro estado. Sin embargo, la Corte no consideró que esto se deducía de la noción de proximidad. Más fundamental era el concepto de que la plataforma continental constituía la prolongación natural del dominio terrestre. La equidistancia no podía identificarse con la noción de prolongación natural, ya que el empleo del método de la equidistancia obligaría a atribuir a un estado zonas que eran de prolongación natural del territorio de otro. La noción de equidistancia no era a priori un complemento inevitable de la doctrina básica de la plataforma continental. La declaración Truman, publicada en 1945, enunciaba que el Estado ribereño tenía un derecho original, natural y exclusivo a la plataforma continental próxima a su costa. Tenía que prevalecer sobre todas las demás y se reflejaba ahora en la Convención de Ginebra de 1958. La declaración Truman había afirmado que los límites serán determinados por los Estados Unidos y el Estado de que se trate con arreglo a principios equitativos. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas había aceptado el principio de la equidistancia para el trazado de los límites de la plataforma continental, la cual había sido aprobada la Convención sobre la Plataforma Continental. El principio de la equidistancia no es una norma de derecho internacional consuetudinario. ¿Por qué? Porque rechazando las alegaciones de Dinamarca y los Países Bajos, la Corte consideró que el principio de equidistancia, tal como figuraba en el artículo 6 de la Convención de Ginebra, no había sido propuesto por la Comisión de Derecho Internacional como una norma naciente de este derecho, de derecho internacional consuetudinario. ¿Por qué? Porque el artículo 6 se refería directamente a los derechos sobre la plataforma continental y como no quedaba excluido de la facultad de formular reservas, cabía inferir que no se consideraba que reflejaba el derecho consuetudinario naciente. Los principios básicos de delimitación de la declaración Truman era que 1. Debía ser objeto de acuerdo entre los estados interesados. 2. Había que llegar a ese acuerdo de conformidad con principios equitativos. Las partes estaban obligadas a emprender negociaciones para llegar a un acuerdo y no simplemente a seguir un proceso formal de negociación. Además, en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas se estableció los métodos de arreglo pacífico de controversias internacionales. Las partes estaban obligadas a actuar de tal forma que en cualquier caso se aplicarán los principios equitativos por una norma jurídica que era la que requería y en casos como el presente
el método de equidistancia podía indudablemente entrañar una falta de equidad. La Corte resolvió en cada caso que el empleo del método de delimitación de la equidistancia no era obligatorio entre las partes. Ningún otro método único de delimitación era en todas las circunstancias obligatorio. La delimitación había de efectuarse por acuerdo teniendo en cuenta las circunstancias pertinentes. Si la delimitación daba lugar a zonas superpuestas, éstas se dividieran entre las partes en proporciones convenidas. Entre los factores que se